Kurt Lewin, pero ¿quién fue Kurt Lewin y de qué se trató esta teoría? Vamos a averiguarlo. Kurt Lewin, considerado por muchos el padre de la psicología social moderna, esto debido al empleo de métodos científicos en estudio de la conducta social. Entre la psicología y la filosofía de la ciencia fue el enfoque que dio lugar a un gran número de estudios científicos realizados en los ámbitos de desarrollo del niño, motivación y nuestro tema de enfoque, nuestro comportamiento social. En primer lugar, el comportamiento del ser humano se deriva de totalidad de eventos presentes en determinadas situaciones, eventos que están en su ambiente. Y además, estos eventos tienen el carácter de un campo dinámico de fuerzas, en donde cada hecho se interrelaciona de modo dinámico o recíproco con los demás para influir o dejarse influenciar por ellos. Este campo dinámico ocasiona el denominado campo psicológico de cada persona, patrón organizado de las percepciones de un individuo que adapta su manera de ver y percibir las cosas al ambiente que lo rodea. ¿Qué afirmó Kurt Lewin acerca del comportamiento del individuo? Vamos a averiguarlo. Lewis afirmó que el comportamiento de un individuo está orientado siempre hacia una meta u objetivo, y es precisamente esta intención lo más importante en el desempeño de su comportamiento. Estas intenciones siguen los principios de Campos y están influenciadas por fuerzas psicológicas, tales como la forma en que el individuo percibe una situación predeterminada. Según Lewin, el comportamiento es el fruto de un conjunto de interacciones entre situaciones que captan un mismo campo dinámico. Las circunstancias o condiciones en cualquier parte del campo se ven influidos y dependen todas las otras partes del campo. Este campo psicológico es también conocido como el espacio que comprende la vida del individuo y su entorno psicológico o de comportamiento, que son los hechos que afectan el comportamiento o pensamientos del individuo en un momento dado en el tiempo. El postulado fundamental de Kurt Lewin es: cada proceso psicológico debe considerarse a la luz del conjunto de factores que actúan en él. Habiendo entrado en contexto y avanzado en esta consulta sobre la teoría del campo de Lewin, entramos en una parte fundamental sobre el campo del individuo, el campo psicológico del individuo, pero ¿de qué se trata? Ese espacio psicológico es el ambiente vital constituido por una persona y su ambiente psicológico. El espacio psicológico o de comportamiento es lo que una persona percibe o interpreta del ambiente externo. Es más, el espacio relacionado con sus propias necesidades reales. Los objetos, las personas o las situaciones pueden adquirir fuerza en el campo psicológico y determinar un campo dinámico de fuerzas psicológicas. Las fuerzas son positivas cuando los objetos, las personas o las situaciones pueden satisfacer las necesidades del individuo, y son negativas cuando pueden causar algún daño o perjuicio al mismo. Los objetos, las personas o las situaciones cargadas de energía positiva tienden a atraer a los individuos, en cambio que cuando están cargadas de energía negativa tienden a la repulsión y alejamiento. La atracción es una fuerza o vector que se dirige hacia los objetos, personas o situaciones, en tanto que la repulsión es una fuerza o un vector que impulsa a alejarse. Intentando escapar de un objeto, de personas o situación, un vector tiende a dirigirse en diferentes direcciones. Cuando dos vectores o más actúan sobre una persona, este resultado es de fuerza. En algunas oportunidades, estos movimientos producidos por un vector pueden ser retenidos por una barrera. En general, este movimiento puede ser de acercamiento o de alejamiento. La ecuación que generó Lewin es muy sencilla de entender. La B significa comportamiento, el cual es el resultado de los factores formados por la persona, que viene siendo la P, más el grupo y sus miembros, que viene siendo la E. En palabras simples, el campo vital que te rodea va a influenciar cómo es tu vida y las acciones que realizas, mucho más que tu personalidad. En cada momento de tu vida, lo que tú eres más lo que estás viviendo, esa suma va a dar como resultado tus actitudes y comportamiento anteriormente
Se creía que tus acciones, tus actitudes y comportamientos solo iban dirigidos hacia tu manera de ser, hacia cómo eras como persona. Pero gracias a la teoría de campo de Kurt Lewin y a la teoría de las relaciones humanas, se ha comprobado que el accionar humano, el comportamiento y las actitudes no son solo resultado de quienes somos, sino del ambiente en el que nos encontramos, el entorno en el que estamos sumergidos. Cabe decir que el enfoque de la teoría de campo de Lewin permite estudiar nuestro comportamiento con una perspectiva de totalidad, sin quedarnos en un análisis de las partes por separado. La influencia del campo psicológico sobre la conducta es tal que Lewin considera que llega a determinarla. Si no hay cambios en el campo, no habrá cambios en la conducta. Para Lewin, la psicología no debía centrarse en el estudio de la persona y el entorno como si éstas fuesen dos piezas a analizar de forma separada, sino que hay que ver el mundo en el que se afectan entre sí en tiempo real. En suma, se puede concluir que no solamente se habla de la manera de ser del individuo, sino de las interacciones sociales que tiene y del ambiente en el que está inmerso. Esto juega un papel trascendental en la conducta humana. Muchas gracias.